Buenas tardes. El próximo viernes 4 de febrero tendremos en Getafe una manifestación para intentar, en lo que sea posible, mejorar la situación de las zonas verdes, en resumen del arbolado, aquí en nuestra ciudad. Estamos asistiendo a lo que nosotros consideramos algo inédito. Creemos que hay menos arbolado actualmente que el que teníamos hace 6 o 8 años. Eso no es algo normal. Más todavía, uno de los problemas que tenemos es que Getafe es una de las ciudades peor dotadas del sur de Madrid. Y en líneas generales, el sur de Madrid no destaca por tener las zonas verdes que tienen otras zonas, no solo de Madrid, sino también de los alrededores. No es normal. ¿Qué es lo que está ocurriendo bajo nuestro punto de vista? Pues que no se presta suficiente atención a este asunto. Es un tema muy importante, por lo menos a nivel internacional, dado que el cambio climático es un hecho. Necesitamos aumentar el arbolado para que de alguna manera, o de manera certera, pues cambie la situación. Estamos asistiendo a un aumento de la temperatura y el sistema más económico, más cómodo y más accesible a todo el mundo es aumentar el arbolado y no disminuirlo como está ocurriendo en Getafe. Por eso el día 4 de febrero llamamos a una manifestación desde la Mesa del Árbol para intentar que el apoyo de la población de Getafe haga cambiar de opinión a las autoridades de nuestro municipio para que se revierta esta situación que nosotros creemos que está deteriorando el ambiente en Getafe, y cuando hablamos de ambiente nos referimos al medio ambiente. Bueno, hoy tenemos con nosotros a 3 representantes de la Mesa del Árbol. Tenemos con nosotros a Vito, buenas tardes, Hola, buenas a tardes. Nazaret, buenas tardes, Nazaret, y a Cristian. Hola, buenas tardes. La primera pregunta que queríamos hacer es, ¿qué es la Mesa del Árbol? Sí, bueno, Eloy, pues ante todo gracias por habernos invitado a poder hacer este programa, abrir esta ventanita a la ciudadanía de Getafe y a toda la gente que quiera seguirnos. Y bien, pues la Mesa del Árbol, como su nombre indica, es una plataforma que se ha consolidado en Getafe, formada por entidades ecologistas, colectivos ambientalistas, asociaciones vecinales. Esto sigue siendo algo que a nosotros nos sugirió el hecho de que se han hecho otras mesas, la mesa del árbol de la Casa de Campo, la mesa del árbol de Carabanchel, la mesa del árbol de la Dehesa de la Villa. Y bueno, fue a raíz sobre todo del Filomena, cuando la ciudadanía yo creo que tomamos conciencia del desastre que había supuesto para la vegetación, pero sobre todo para los árboles, ¿no? Los grandes amigos que en las ciudades son tan necesarios y que había supuesto el temporal de Filomena y luego los días sucesivos de grandes heladas. Así que, bueno, la Mesa del Árbol de Getafe se constituyó pues aproximadamente entre el mes de febrero y marzo. Decidimos que había que hacer pues una unión de todas las fuerzas y de todos los colectivos que estábamos trabajando ya anteriormente por el tema del medio ambiente. Y el tema de la plataforma, el por qué surge, más allá del Filomena, que fue un detonante como que nos hizo a todos así como una especie de tsunami, es también porque tenemos la necesidad compartida de mejorar el estado del arbolado urbano en Getafe. Igual que otras mesas del árbol de otros barrios y de otras zonas han visto problemas muy, muy parecidos a los nuestros en esas zonas, nosotros no hemos podido dejar de verlo. Y sobre todo porque han sido problemas que se venían arrastrando
de años anteriores. Filomena no ha sido nada más que la gota que colma el vaso, ¿vale? Y bueno, pues nosotros en la Mesa del Árbol nos reunimos un grupo de colectivos, de asociaciones que ya nos conocíamos de Getafe, pues porque habíamos hecho algunas acciones juntos y por participar sobre todo en el Consejo de Sostenibilidad, que nos da la oportunidad de asomarnos en el tema medioambiental en Getafe. Y entonces los miembros que lo formamos somos, creo que no me va a dejar a nadie por orden alfabético, ALBA, que es Acción Local por un Bosque Autóctono, a la que pertenezco a la asociación, bueno, no es una asociación, es un proyecto de Perales del Río, la Asamblea Vecinal de Perales del Río, Asbio Getafe, que precisamente Nazaré y Cristian pertenecen a esta asociación de biodiversidad de Getafe, Ecologistas en Acción de Getafe, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe, Getafe Central, Plántate, y luego, una vez que hicimos la constitución de la Mesa del Árbol, más allá de esto, lo que hicimos fue una carta de adhesión, porque en ese momento vimos la importancia también de que otros colectivos, amigos nuestros, hermanos nuestros de objetivo, se pudieran unir. Y bueno, pues ahí hay gente tan importante y tan longeva ya en acción como ARBA, Barrios Vivos, Comisión 8M de Perales, La Moravilla, Naturaca, asociaciones de vecinos como Aires Nuevos, Getafe Norte, Biolíbere de Getafe y la plataforma Caserío Vivo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí seguimos un año después. Les iba a hacer una pregunta. Todas estas asociaciones cubren, yo creo que todo el espectro ecologista de Getafe. No sé si quedará alguno. Por supuesto, a nivel individual habrá gente que también participe en plataformas, pero tiene una incidencia suficiente, vamos a decirlo, en función del número de plataformas que hay, de gente que las integra, como para, no sé, iba a decir incidir en el gobierno municipal para que se hagan proyectos tan simples como planes de arbolado o planes para mejorar la situación de las zonas verdes en Getafe, o para tener una ordenanza que no tenemos todavía, o para tener acuerdos, convenios, que es una de las cosas que todavía estamos en falta y que parece ser que iba a decir meses, pero son años pendientes de aprobación por parte del propio ayuntamiento. Bueno, pues Eloy, la situación no es fácil. La situación ha pasado por muchos consejos de sostenibilidad en los que se han ido dando paso a unos puntos únicos o a unos puntos no únicos, pero dictados por la exigencia y por la situación que el Consejo en sí va gestionando. ¿Y qué sucede? Que nosotros, que estamos presentes en cada consejo, hemos intentado que no se perdiera de vista lo que desde el mes de febrero, que ahora va a ser un año, veníamos pidiendo, que era precisamente saber qué teníamos en Getafe antes del Filomena, es decir, un inventario de árboles de Getafe en calidad de árboles, es decir, especies y en cantidad. Pero más allá de eso también saber de qué manera se iban a reponer, cómo se iban a poder mantener y sobre todo también aplicar otro tipo de criterios que hemos visto pues en otros municipios, en otros barrios, que han sido más ágiles, que se ha ido dinamizando de una manera como más consistente y más práctica. Y aquí, pues a pesar de que nuestra participación es absolutamente voluntaria, pero es inasequible al desaliento, y nosotros no vamos a dejar de estar porque nos interesa, ¿vale? No, no por ningún otro motivo, porque nos interesa, porque nos va gran parte de nuestra energía y de nuestra salud en ello, porque no somos nada más que ciudadanos, pero tampoco somos nada menos que ciudadanos, porque nuestros impuestos, porque nuestros hijos están aquí
y es nuestra ciudad, es nuestro pueblo, es nuestro municipio, son nuestros parques y son nuestros pulmones los que están en juego. Entonces, es verdad que deberíamos haber sido ya capaces a lo mejor de sacar ese inventario, de saber esa ordenanza municipal, de haber conseguido que se pusiera en marcha ese proceso poco a poco. Hemos tenido un año. Y también es verdad que ha habido muchos temas que se han llevado a los consejos, porque no es el único, el del arbolado, pero es cierto que el tema del arbolado ha sido muy mimado y muy cuidado por toda la ciudadanía, porque hemos visto lo importante que es de siempre, pero más desde el COVID. Cuando el COVID aparece en nuestras casas, aparece en nuestros familiares, cuando se empiezan a dictar todas esas normas de cómo hay que estar, cómo hay que no salir, cómo hay que no relacionarse, echamos tanto de menos el sacar un ratito, que nos dejen tener un perro para pasearlo y poder volver otra vez a las aceras y a los parques, que yo creo que ahí hay un punto de inflexión, que es verdad que no ha cambiado el mundo por ello, porque luego hemos vuelto a seguir con dinámicas poco saludables y a volver a coger los coches, pero sí que es cierto que, perdón, creí que le había quitado el sonido. Perdón. Pero sí que es cierto que a partir del COVID hay un cambio, ¿eh? Y ese cambio, y después, más allá de ese cambio. Ahí seguimos. Me quito esto. He visto que de alguna manera la situación de la Filomena, la situación de la Filomena complementada con la situación creada por el COVID, nos ha hecho reflexionar un poco acerca del entorno. Eh, Hay un tema, yo creo que es importante en la cuestión del medio ambiente, con quién nos relacionamos, aparte de nuestros congéneres, hay un tema que yo creo que sí influye. Tener una zona como tenemos nosotros en Getafe, en general, líneas generales, básicamente pelada, pelada de materia verde. Hace que en pleno invierno estemos congelados cuando hace frío y en pleno verano pues nos dé el sol de pleno y echemos de menos esos árboles. Tenemos, yo creo que os comentaba antes, yo creo que echamos en falta tener un inventario de árboles, pero yo creo que tenemos menos árboles que los que teníamos, con diferencia, que los que teníamos hace 10 años. No voy a decir 20 o 30, posiblemente también. Cuando vemos parques que a lo mejor tienen de materia verde árboles, parques nuevos, y puedo poner el ejemplo del barrio donde yo vivo, el Parque de la Alhóndiga Sector 3. Pues allí el número de árboles que ocupa, el número de árboles que tenemos en el parque, ocupa posiblemente el 15% de todo el parque. Y estoy exagerando. No tiene sentido ninguno. ¿Qué labor tienen los árboles o tiene la masa verde en una zona como esta? He dicho el 15% y he exagerado, con toda seguridad. Pero es que además hemos asistido a lo largo de estos últimos 15 o 20 años a plantaciones que se han hecho de cientos o miles de árboles en algunos casos que han muerto. Han muerto a los 3 meses de estar plantados, por ejemplo. Pero eso es una vergüenza que tenía que tener responsables y no ha pasado nada. Y hemos visto, y ahí va a incidir en otro asunto, cómo después de la Filomena se ha cortado una burrada de árboles. Posiblemente muchos de ellos fueron necesarios cortarse. Pero también las talas que se han hecho son talas que equivalen a cortarle la pierna o un brazo a una persona o a un animal. Es decir, son talas que en algunos casos hemos visto que parece que lo que más interesa es hacer leña en lugar de preparar los árboles para que afronten el futuro. Aunque hay gente que dice que la mejor moda es la que no se hace, que los árboles son capaces de vencerse a sí mismos cuando tienen problemas, no necesitan que les ayudemos de esta manera. Ayudas de estas ninguna. Y sin embargo, este año, por ejemplo,
Posiblemente en la zona del Cerro de Los Ángeles, a lo mejor había pinos que necesitaban talarse, que son los que más han sufrido con la Filomena. Pero en muchos otros casos ha habido infinidad de árboles que me constan, porque me lo han dicho los propios vecinos, que se han quejado porque les molestaban las hojas que les caían en su patio. Vecinos del sector 3, por ejemplo. Imagino que va a haber lo mismo. Que con ese tipo de actuaciones desaparezcan muchos árboles, a mí me parece una vergüenza. De igual manera, que yo conozco a alguna gente también que se quejan del ruido que meten los gorriones, el canto de los gorriones o de otros pájaros, porque les despierta antes de tiempo. A mí me parece vergonzoso. Y sobre todo, viniendo como venimos de esta ciudad, de pueblos, en los cuales la armonía que ha existido entre ambiente, entre animales y entre personas con raciocinio, pues ha sido mejor, aunque no ha sido lo suficientemente bueno, que el que parece que mantenemos ahora. Es decir, olvidamos hasta nuestros orígenes. Quizás me he pasado, pero me gustaría preguntaros a vosotros cuál es vuestra opinión desde Asvillo y desde Alba, desde estas organizaciones, cuál es vuestra opinión sobre las talas que ha organizado el ayuntamiento o el plan que tiene el ayuntamiento, si es que tiene alguno, para mejorar la situación, si es que piensa que mejora la situación del árbol sobre estos temas, tala, poda y futuras plantaciones. Ajá. Bueno, es un poco también entender de cómo hemos diseñado las ciudades. Totalmente. No habla ninguno. ¿Estáis todos callados? Yo sí hablo. Cristian, ¿estás hablando? No te oigo. Sí. Sí. Perdona, Se no me oye. diga la... ¿Te paso mi micrófono? No, sí, no sé. No, ¿le podéis acercar un micrófono para ver si podemos Sí. oírle? ¿Ahora me oyes? Ahora sí. Alto y claro, que diríamos los guardias. Bueno, es un poco también entender cómo hemos acabado diseñando las ciudades y Getafe, pues más de lo mismo. Hemos acabado buscando una comodidad excesiva. Por ejemplo, con el tema de caída de hojas, de incluso caída de frutos, pues algo tan tradicional como era antiguamente los grandes paseos con moreras, que incluso afectaban y beneficiaban a la biodiversidad con la producción de las moras, al final se sustituyen por moreras que no produzcan frutos para que no caigan al suelo, no ensucien. ¿Por qué? Por ahorrarse una simple limpieza, pues no sé, cada 15 días, por ejemplo. Y es un poco no entender el papel tan ambiguo que cumple el arbolado. Arbolado como vegetación, no solamente como árboles, en definitiva. Desde el punto de vista social, pues que invitan a socializar, invitan a desarrollar actividades, incluso culturales. En el caso de Getafe, que tenemos calles con un nombre estrechamente relacionado con la vegetación, por ejemplo la calle Arboleda, la calle Jardines, pues igual es un poco consecuente que recuperen el significado de su propio nombre, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, cada vez más se habla del ecosistema urbano, que es un ecosistema muy poco estudiado y además muy incomprendido, pero que incluso teniendo en cuenta que las ciudades van tomando cada vez más importancia, incluso en contraposición a todo el entorno natural que tenemos ya directamente en todo el planeta, pues no tiene sentido seguir diseñando las ciudades como zonas faltas de vegetación, zonas donde no hay una continuidad ecológica, no hay una continuidad de vegetación. Incluso desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la energía. Es que hay estudios que dicen que en zonas donde hay más árboles, hay más sombra en verano, se gasta menos en aire acondicionado, en invierno se gasta menos en calefacción. Desde el punto de vista también del propio asfalto, que es un material que acaba expulsando el calor que absorbe por el día. En definitiva, muchas cosas que creemos que en Getafe no se están teniendo en cuenta. Estamos manejando, yo creo, la vegetación como simple objeto de embellecimiento. Eso en definitiva es como si hablásemos de mobiliario. Me sobra un banco aquí, pues lo cambio y lo pongo allí. Me sobra un arbusto aquí, lo quito y lo pongo en otro sitio.
No, o sea, es un poco contradictorio, teniendo en cuenta además lo que se va buscando cada vez más en cuanto a objetivos globales, objetivos nacionales, acabar recayendo un poco en lo local. Ujú. Ujú. Yo quería hacer una aclaración también con respecto a lo que ha dicho Eloy. Cuando hay ciudadanos que entienden que el árbol genera una basura, porque caen hojas, porque es incómodo, o porque caen las moras y entonces eso mancha el coche, el asfalto, la acera, no sé. Yo creo que la ciudadanía también tiene que ir cambiando ese tipo de concepciones. Tenemos que ir aprendiendo porque los tiempos están cambiando continuamente, pero ahora más que nunca. Yo recuerdo en el 2019 precisamente que se hizo aquí la última cumbre por el clima y en esa cumbre por el clima había tanta gente joven que ya tenía la cabeza amueblada de una manera diferente. Estaban Extinction Rebellion, Fridays for Future. ¿Vosotros os acordáis? Fue poco antes del Filomena. O sea, poco antes del COVID, perdón. Entonces, todas esas situaciones que a lo mejor es verdad que la ciudadanía todavía no le ha dado tiempo a cambiar, pues a lo mejor se necesitan unas campañas educativas, unas campañas publicitarias y sobre todo se necesita argumentario para que estos vecinos entiendan que no es embellecimiento, que es necesidad. Entonces yo creo que ahí también es otro, vamos, es otro de los objetivos que tenemos en la mesa del árbol para que en diferido las administraciones competentes tengan a bien hacer ese cambio, esa progresión hacia ese tipo de entendimiento, porque así todo nos resultaría mucho más fácil. Es verdad que sería más compartido el tema. Claro, yo creo que también el problema radica en que no hay una cultura de educación ambiental. Entonces, al no existir una cultura de educación ambiental, no es algo que se enseñe a los niños y a las niñas desde el colegio. O sea, a la gente le cuesta relacionar que en realidad un ecosistema sano, el tener un ecosistema urbano sano, lo que va al final a terminar, a desembocar, es en salud pública. La biodiversidad es salud pública o sea, yo creo que la gran lucha que vamos a tener de aquí en adelante es que la gente relacione los conceptos. Porque es así y al final, tema de COVID, o sea, al final sabemos que las pandemias vienen muy ligadas al cambio global. Entonces, o sea, es algo que también hemos comentado muchas veces, que pensamos que salíamos mejores, ¿no? De pensar en plan de poner en valor la naturaleza, pero yo creo que necesitamos un poco ese empujón a la educación ambiental y que las administraciones fomenten esta educación ambiental. Sí. Estáis hablando ahora, perdonad, es que no os oigo. Me había quedado muy bonito. Sí, estábamos hablando de la necesidad de un cambio a nivel de muchas instituciones, la educativa. A nivel educativo estaba hablando Nazaré del cambio de paradigma que supone, ¿no? El crear una sensibilidad y una educación con respecto al medio ambiente y lo unido que va a la educación para la salud. O sea, actualmente no se puede separar una cosa de la otra. Todos los planes de mejora de la calidad del aire, todos los planes de consumo energético, todos los planes de producción de ganadería extensiva, todo pasa por la salud y por el medio ambiente, absolutamente todo. Entonces hay que hacer una inversión de términos y hay que, de alguna manera, reeducarnos en estos nuevos valores. Sí. Y es un tema que además nos vienen empujando, o sea, la Unión Europea lo tiene muy, muy claro. Nos Sí, ha dado sí. una normativa, nos ha dado unos plazos y nos va a dar además unos presupuestos también. Pero es que esto ya lo tenemos que tener puesto en marcha, porque la Agenda 2030 empezó en el 20 y va a terminar en el 30 a marchas forzadas y como no nos pongamos todos a una, va a ser complicado, porque es una maquinaria pesada la que tenemos en nuestras instituciones, hasta en las locales, Sí. que son las más ligeras y las más cercanas. Así es, sí. Sí. A mí me gustaría introducir un tema que yo creo que también es interesante, y es el tema de los animales en la ciudad. Básicamente estamos hablando de plantas,
tanto sean arbustos como sean flores o principalmente árboles. Estamos hablando de cómo hacer que la ciudad participe del medio ambiente de manera más completa. Hay otro asunto que a mí me choca, y me choca porque prácticamente no se trata aquí en España, prácticamente. La verdad es que todavía siente uno un poco de envidia cuando ve que otros países van más avanzados. Hace más de 50 años yo viví un tiempo ahí en Inglaterra, concretamente era. Y entonces me chocó mucho los anuncios de televisión que eran de comida de mascotas. Yo pensaba que con hambre que había aquí en España, con mucha gente que no tenía muchas posibilidades, estamos hablando todavía de los años 60, pues me parecía una frivolidad hablar de comida para las mascotas. Hoy lo vemos de manera natural, de manera más normal, pero ojo, estamos hablando 55 años más tarde, no me quiero poner además. Y lo mismo me pasa cuando voy por algunas ciudades y ahora la tendencia de último momento, lo que yo estoy viendo en sitios tan normales, a lo mejor como Centro Europa, tipo Bélgica o Alemania o Francia, es que en las ciudades pues la gente está poniendo nidos para que los pájaros puedan residir y encontrar un sitio donde estar, especialmente en invierno, con estos fríos que se mueren muchos de ellos. Ocurre lo mismo también con algo tan simple como las abejas. Cuando dicen que las abejas están muriendo debido a pesticidas o a tratamientos que se hacen a lo bruto en muchos tantos sitios, hay gente que pone su granito de arena. Y lo que hacen en este caso, por ejemplo, en Bruselas, mi hija vive allí y la voy a ver de vez en cuando, pues es en los alcorques de los árboles, ponen flores apetitosas para las abejas y las abejas las ponen, por ejemplo, en los áticos, en las terrazas de muchos sitios, quizás porque a lo mejor tienen una sensibilidad mayor, saben que las abejas tienen problemas, y no se autorice que esos pesticidas que a lo mejor son necesarios para librar a las plantas de ciertos bichos que no deberían comérselas y que además las preferimos comérselas nosotros, de que se las coman estos insectos, pues se cargan de paso las abejas. Para evitarlo, por lo menos en las ciudades, en primer lugar, promueven la gente a nivel particular con autorización, además con incentivos del propio ayuntamiento, que es lo que debería ser. Ayuntamientos deberían ser instituciones al servicio de los ciudadanos, pues ponen, como decía antes, flores en los alcorques y los ciudadanos están autorizados perfectamente a poner abejas en los áticos, como decíamos, o en las terrazas. Pues yo siento vergüenza. No, yo no he visto todavía ningún nido en árboles puesto por nadie, ni particulares ni entidades públicas, menos todavía abejas. Es puro miedo. En algún sitio, pues voy a terminar con esto solo porque creo que es un tema a incidir, a preocuparnos, de bichos que no sean simplemente pájaros o abejas. Hay otros insectos que también deberíamos preocuparnos en que proliferaran. También ayudan, por ejemplo, a las abejas en su labor de extender o de aumentar el número de plantas. Pero bueno, quería terminar por lo menos con el tema de abejas antes de pasar al objetivo también de viernes que tenemos por delante. Pues, a ver, a mí se me ocurre una cosa. Nosotros aquí en Getafe estamos geográficamente, estamos en una zona que es una zona de la Comunidad de Madrid, que es muy diversa, la Comunidad de Madrid es muy diversa, ¿eh? Pero nos ha tocado estar en la zona de Las Vegas de los ríos que van al Tajo. Entonces, Getafe tiene su río, su pequeño tramo de 7 kilómetros, no tan pequeño, ¿eh? De río Manzanares. Entonces tenemos unas vegas que están regadas por el río Manzanares, que va al Jarama, también luego el Jarama va al Tajo. En fin, tenemos una zona cerealista con un poquito de ribera, en una zona yesífera, lo cual nos da la posibilidad de conocer que esa zona tiene también un ecosistema, es decir, forma en sí un ecosistema.
Las Vegas de los Ríos y la zona cerealista que tenemos alrededor de Getafe, quitando a lo mejor alguna plantación que se hizo, por ejemplo, como en el Cerro de los Ángeles, ¿no? Pues una plantación de pinos en su momento, pero el resto debería ser ecosistema que tendría planta, arbusto y árboles. ¿Qué árboles? Fundamentalmente nos vamos a la Marañosa y ahí vemos lo que tendría que haber, lo que habría habido en Getafe, en la zona entre Perales y Getafe, Prado Acedinos hasta sector 3, y tendría que ser coscojas y encinas. Entonces, el ecosistema de coscoja y encina, claro que tiene abejas, claro que tiene cantidad de insectos, claro que tiene la posibilidad de regenerarse en función de que eso se vuelva a producir. Por eso es también otro de los aspectos, y ahora le paso la palabra a estos compañeros, amigos, es posible haciendo ese cambio de paradigma, haciendo ese cambio de criterio y dejando que la naturaleza sea más resiliente y nos exija menos riego, menos mantenimiento, pero cuidado, ahora no estamos en ese punto todavía, tenemos que ir hacia ese punto, es lo que el planeta nos va a exigir. Sí, ya, lo dejo aquí. Vale, ¿quieres tirar? Venga, vale. Ahora sí, ahora tiro yo. Bueno, lo que mencionabas Eloy sobre Inglaterra es un poco también el ejemplo que siempre acabamos poniendo, porque Inglaterra es un país con gente muy concienciada, Muy naturalista. muy naturalista, gente que como hobby, pues yo qué sé, como nosotros mismos tenemos, ir a observar aves a los parques, poner comederos para aves, plantar en sus casas, lo que decías, semillas de flores para fomentar un poco la presencia de polinizadores. Y eso es algo que en España poco a poco se va también instaurando. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Alcorques Vivos, que en algunas ciudades ya se está poniendo en marcha y en algunas como Barcelona lleva ya varios años, que precisamente es revegetar los alcorques. Por contra, en Getafe, pues alcorques que tenemos suprimidos, alcorques adoquinados. Por ejemplo, en el barrio de Juan de la Cierva muchos alcorques se tapiaron con césped artificial, que es un poco bastante contradictorio. O sea, querer buscar el embellecimiento con algo verde, pero que sea verde de plástico. O sea, es algo que no acaba de cuadrar. Desde el punto de vista incluso de tema de cajas nido, pues por ejemplo, cajas nido se puede enfocar desde la gestión, el control, por ejemplo, de ciertas plagas, como por ejemplo la procesionaria, que a mucha gente le acaba provocando horrores. Pues por ejemplo, hay muchas zonas forestales, precisamente, donde se colocan cajas nido para fomentar ese control biológico. En Getafe, lo cierto es que, bueno, sí, se colocaron cajas nido, pero allá por los 90, sobre todo en un sitio como el Cerro de los Ángeles y las Lagunas de Perales, que hay algunas cajas nido todavía, pero es que es algo totalmente a recuperar. Incluso algo tan sencillo como eso, que no se haya realizado en tanto tiempo, es un poco casi como que partimos de cero. Sí. Y también la cosa no es el poner cajas nido y ya está, también el mantenimiento de esas cajas nido, Claro. el poner diferentes cajas nido que siempre se tiende a poner como la típica y dicen, no, joder, si es que aquí habitan diferentes especies de aves, vamos a acoplarlo, vamos a ver, vamos a hacer un estudio de dónde poder ponerlas, que no es poner cajas nido por poner cajas nido, que eso también es importante porque a lo mejor te ponen una caja nido, sabes que eso también lo hemos visto, de poner una caja nido en un sitio que dice, bueno, ¿y aquí por qué? Si es que aquí no se van a acercar, o sea, Claro. falta como un poco una estructuración de eso. Pero bueno, también un poco por algo que también acaba siendo tema de frustración, el tema de por qué tenemos que invertir directamente acciones cuando tenemos espacios precisamente que ya de forma natural funcionan como zonas de biodiversidad. Por ejemplo, las zonas periurbanas, se me ocurre por los descampados que siempre acaban teniendo flores silvestres, las grandes praderas, que en Getafe en este caso es llegar primavera y aun estando verdes, que no hay riesgo de incendio, se desbrozan, se siegan, y eso incluso desde el punto de vista de algunas especies es problemático porque ha supuesto la pérdida de ciertas especies. Claro, la cosa es que muchas veces lo hacen por embellecimiento, ¿no? Porque, bueno, es que queda feo y en realidad lo que son islas de biodiversidad. O sea, es lo que dice Vito. Tenemos que cambiar el paradigma, ver más allá. No, o sea,
la belleza depende un poco de cómo lo quieras mirar. Y esas zonas son súper importantes, como sumideros de carbono, como reservas de biodiversidad. También, ahora que está muy en auge el calentamiento climático, también favorecen, o sea, nos ayudan en la retención de carbono. Luego, cuando al final de tanto destrozarlo rompen el suelo, Claro, eso libera la erosión del suelo. la erosión del suelo, libera CO2, o sea, también es un poco esa problemática, que son zonas súper importantes, que es lo que hablamos al principio, ¿no? Que las zonas verdes no son solamente árboles, son mucho más allá. Y estas zonas periurbanas son súper importantes y también son aliadas. Entonces, no, o sea, bueno, entendemos que en verano, cuando está ya seco, Claro. pues Bueno, puede haber cierto riesgo de incendio, ¿vale? claro, Que ese proceso se sigue, pero en plena primavera pero además es que acabas afectando al ciclo de las propias plantas, pero también de toda una serie de especies de fauna. y al final es efecto cascada. Y bueno, al final pues esas microextinciones pues también O sea, son bastante la problemáticas. idea de trasladar un poco es, cuanta más diversidad de especies, cuanta más diversidad de tipos de vegetación, de zonas, lo mismo. De Últimamente, estratos. últimamente escuchamos mucho de hacer plantación de árboles, árboles, árboles. Que Sí, no solamente necesitamos árboles, necesitamos zonas arbustivas, zonas de praderas, precisamente. claro, Zonas donde se entremezclen los tres tipos de vegetación. Cuanta más diversidad de especies, claro. lo que va a suponer es incluso una mejora ambiental, paisajística, pero incluso en problemáticas y en economía. Por ejemplo, la aparición de plagas. Si es que las plagas no son más que desequilibrios ecológicos. Si fomentamos ese equilibrio, No hay no plaga. va a haber que invertir luego en controlar la plaga, por ejemplo. Y en realidad muchas veces el tema económico así realmente está al alcance de nuestras manos evitarlo. Si simplemente es pensarlo. Es decir, si esto lo que me va a suponer, claro, esto también es claro, es que es a largo plazo. Pero es que te compensa pensar a largo plazo. Si esto lo que me va a suponer es que no tengo plagas, no me va a suponer un gasto extra, voy a favorecerlo, voy a ayudarlo. Nosotros desde la Mesa del Árbol yo creo que tenemos algunas cosas bastante claras porque las tenemos contrastadas, hemos visto experiencias en otros municipios, hemos visto experiencias también en otras mesas del árbol, como hemos dicho al principio. Y volviendo a la necesidad de la coordinación, porque claro, todo esto son, digamos, propuestas, proyectos, ideas, planes de la ciudadanía, pero que tienen que revertir y que se tienen que encauzar hacia lo que es nuestro gobierno municipal, que a fin de cuentas es el cauce por el que esto se puede hacer realidad con todas las adaptaciones y todos los técnicos con los que haya que contar, pero que también seguramente su formación y su actualización va a pasar por estos mismos criterios. Entonces, ese sería el punto de arranque, yo creo, de poder crear un plan del arbolado, con una ordenanza municipal que amparara ese plan del arbolado, que tuviera vertientes técnicas, puramente técnicas, incluyendo el ecosistema, la biodiversidad, lo autóctono y lo sostenible. Que ha dicho, bueno, tanto Nazaret como Cristian, está claro, tiene que ser sostenible. Todos los árboles que plantemos tenemos que tener detrás un plan de alimentación, porque si no se van a morir. Claro. Y eso termina siendo una malversación. O sea, plantar para que no dure más allá de 3 meses, como hemos visto en la Lóndiga, cuando la Comunidad de Madrid el año pasado también hizo una plantación con islas de biodiversidad que a los 15 días estaban secas porque en mayo no se puede hacer una plantación con flor puesta ya, porque eso se va a secar. No deja de ser no sé, un Un aspecto que sinsentido. queda, claro, que Es un queda sinsentido. absolutamente fuera de todo sentido común. Mm. Entonces, hay que huir de eso, hay que atender a un sentido común, a unos aspectos técnicos y, por supuesto, también tener en cuenta lo que la ciudadanía estamos intentando impulsar desde la voluntad absolutamente más medioambiental sin tener ningún problema de reunirnos, de documentarnos, de que se nos pasen esas informaciones para ver cómo lo podemos valorar, porque creo que somos creíbles y tenemos también un punto de crítica bastante sensato. Entonces, no hay que despreciar, vamos, creo que es
totalmente lógico no despreciar la aportación que hace la ciudadanía en estos temas tan importantes que revierten en nuestra salud. Los políticos van a estar 4 años. Nosotros vamos a estar toda la vida y nuestros hijos y nietos van a estar la vida que ya no estaremos nosotros. Entonces, esto hay que pensarlo profundamente. A mí hay una frase, ahora que dices eso, Vito, hay una frase que me gusta muchísimo y va muy a raíz de lo tuyo, y es que siempre nos tomamos, ¿no?, la tierra como una herencia de nuestros padres y en realidad es un préstamo de nuestros hijos. Y es que es así, la cosa es que Claro. tenemos que pensar algo que prevalezca, o sea, que siga, que continúe. Y también pensar en nuestra salud, absolutamente. Y al final, yo creo que realmente es como lo más sencillo o sea, que es como muy sencillo de entender que no estamos proponiendo nada loco, que es que simplemente queremos un ecosistema sano. O sea, y al final somos la ciudadanía la que estamos hablando, que somos la que recorremos las calles, las que estamos viendo la problemática que existe, que es que no estamos llevando algo descabellado, es que estamos llevando algo que vemos la necesidad y lo estamos transmitiendo. Y además que nos estamos juntando gente joder, que entendemos del tema. O sea, que creo que también eso es valorable y a escuchar y a tener en cuenta. Ajá. Sí, para terminar, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero hay algo que me gustaría mucho que no se me olvidara y sería, a ver si puedo encontrarlo, sí, sería un poco qué propuestas hacemos, ¿no? Las propuestas que hacemos desde la mesa del árbol, que, bueno, son un poquito a lo mejor más, sí. Entonces, las propuestas serían estas, os las leo porque yo creo que están muy bien definidas. La consolidación del tejido vegetal existente, es decir, lo más importante es que no se nos mueran más árboles, que los que ya hay, que son los veteranos, que son los que han sobrevivido hasta ahora, que tienen una copa, tienen unas raíces y tienen un porte suficientemente grande, esos hay que cuidarlos como cuidamos a nuestros ancianos, venerablemente. Rellenando los huecos de las zonas vacías, como los alcorques de los árboles o áreas arbustivas degradadas, esas áreas arbustivas de las que hablaba Cristian, que son como pequeños vertederos, ¿no?, donde la gente echa la basura. Ahí yo veo que un mantenimiento sería limpiar esa basura para que ahí hubiera esas lagartijas, esas salamanquesas, esos murciélagos, esos nidos de todos esos polinizadores que lo necesitan y darle valor a esas zonas. Esas zonas no son vertederos, son zonas periurbanas con necesidad de recuperación. Ahí hay que cambiar esa situación. ¿La creación de nuevas áreas verdes? Por supuesto que sí, aprovechando espacios que sean susceptibles, pensando en las posibilidades de conectar unas zonas con otras a través de paseos para pasear, ¿no?, también para que vayan las bicicletas, pero sobre todo para caminar, que es lo que hemos visto que todos podemos hacer hasta los 100 años, por lo menos. Y entonces unir también ese tejido urbano con la zona periurbana. Grandes paseos que nos saquen un poco de la ciudad y que nos hagan entrar en esas pequeñas zonas verdes que tenemos todavía en Getafe, gracias a la zona que podemos habitar, tenemos en Getafe. El aumento de la biodiversidad. Eso ya está dicho, se ha explicado por qué y es súper importante. Buscando modelos de varios estratos, que haya árboles, arbustos y herbáceas. Darle importancia a que haya ese tipo de estructura. Huir ya de esas grandes praderas de césped que amontonan cantidad de agua. Nuestras reservas de agua se van a ir ahí y además crean mosquitos y bolsas de mosca negra que son claro, muy, muy difíciles de mantener si no es a base de insecticidas que nos machacan a todos la salud. Otra propuesta sería la utilización de especies autóctonas, ya lo hemos dicho, diversas en función de sus características y de las condiciones en las que tengamos el espacio urbano, ir a lo autóctono, más resiliente. Y luego, muy importante, la última propuesta que hacemos es la divulgación y la sensibilización. Es decir, educar en el medio ambiente y en estos temas concretos que sabemos que llegan a través de GECOR muchas peticiones y que además es verdad que hay que atenderlas, pero además hay que informar y hay que educar para que esas peticiones cada vez sean menos y cada vez promuevan menos talas y menos podas. No sé si hemos visto antes las fotos de una calle que estaba con un arbolado, con su copa, con sus ramas secundarias y terciarias, y el mismo arbolado absolutamente mal podado, agresivamente podado, deplorable.
Entonces, esas serían las cuestiones que proponemos desde la Mesa del Árbol. Y todo esto, ya para terminar, que se pudiera hacer a través de una comisión mixta. Es decir, el Consejo de Sostenibilidad tiene ya una representación de equipo de gobierno en función del medio ambiente. Además, hay otras concejalías que están muy interesadas, mantenimiento y limpieza, movilidad y, por supuesto, Agenda 2030, y que formaran una comisión mixta con la ciudadanía, que ya estamos involucrados en el tema y que tenemos algo que aportar. Entonces, que formáramos una comisión mixta en el que también pudieran llegar paisajistas, proyectistas, forestales, gente que tenga experiencia en el tema y que pueda proponer. Eso sería un plan serio, con una gestión de lo público, y no sería una malversación de poner árboles y que se nos sequen a los 3 meses. Esa es una propuesta que yo creo que, bueno, Sí. Vamos a seguir manteniéndonos en ella porque creemos que es valiosa y es por donde tiene que ir para seguir avanzando en este tema tan Es lo que- importante. Es lo que nos va a ayudar a conseguir los objetivos que tenemos. al Ujú. final. Y por último, a mí me gustaría que nos comentarais algo de la manifestación de este 4 de febrero, De febrero. de este viernes, Ujú. los detalles, por ejemplo, dónde empieza, a qué hora empieza, Sí, desde dónde, sí. hasta dónde. Vale, pues mira, la manifestación, bueno, creo que sale el cartel, está pensada para hacerla el viernes, que es un día que, bueno, más o menos podemos tener un ratito para antes de irnos de fin de semana o después de haber terminado la jornada laboral. Entonces, de 7 a 8 entre la plaza de General Palacios y la plaza del Ayuntamiento, ¿vale? Vamos a intentar leer al final un manifiesto y durante el recorrido, pues vamos a ver si, bueno, la gente de Getafe, de los barrios, 11 barrios de Getafe, que sabemos que todos han tenido su pérdida de arbolado y su proceso de duelo por esta pérdida de arbolado, se solidarizan y hacemos un recorrido precisamente por el arbolado, entendido en sentido amplio, entendido en sentido ecosistema, ¿no? Que vamos a ir ya poco a poco cambiando este tipo de nomenclatura para que también la cabeza ya nos dé otra imagen de lo que queremos. Bueno, pues invitamos a todos los amigos, familiares, allegados de este barrio, de otros, de este pueblo y de todos los pueblos a que vengan a través de la difusión que hemos hecho, nota de prensa, online y a través de una carta de invitación a todos los colectivos de la Mesa del Árbol y luego pues que funcione el boca a boca. Y con vuestro programa. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias por participar, a Vito, A ti. a Nazaret y a Cristian, Ujú. representantes de la Mesa del Árbol, de los 11 asociaciones y plataformas que lo componen. Ujú. Y esperemos que la manifestación sea un éxito. Muchas No gracias. Muchas gracias. por el número de personas que van a ir, sino sobre todo cuanto a los resultados que puedan obtener, que creo que están pensados los resultados para que favorezcan lógicamente a la ciudadanía de Getafe, al medio ambiente, Así a es. lograr que en un futuro tengamos un entorno mucho más acogedor que nos permita pasar menos frío en invierno, más tranquilidad, más sosiego y sobre todo un poco más de sombra en verano, entre otras cosas. Y mejorar también la biodiversidad en nuestra ciudad. Muy bien. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Allí nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.